Buen día, mi nombre es Josué Torres, estudiante de nivelación de la carrera de enfermería de la materia de biología del paralelo A. Vamos a iniciar con la definición de biología. La biología etimológicamente significa bios, vida, y logía, que refiere a estudio o tratado. Por ende, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Y la definición de ciencia es porque se basa en la observación y la experimentación en la naturaleza de los seres vivos. Vamos a avanzar un poco. Dentro de la biología hay diferentes ramas que abarcan muchos temas, pero dentro del área de salud vamos a tratar estos 4 puntos importantes de estas 4 ramas de la biología. La anatomía. La anatomía es una rama de la biología porque trata y estudia la estructura y la morfología o la forma de la estructura de los seres. La fisiología es el estudio de los procesos que mantienen la vida, es el estudio que busca el por qué, el cómo y el cuándo. Vamos a avanzar un poco más a la histología. La histología es parte de la anatomía, es una rama de la anatomía que estudia los tejidos de animales como plantas. Vamos a ir a la microbiología, que la microbiología estudia la vida microscópica, ¿sí? Esos son, de manera superficial y rápida, unas ramas de la biología. Vamos a ir a la clasificación. En el planeta existen millones de seres vivos, muchos seres vivos, y se clasifican en diferentes reinos. El reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el reino protozoo y el reino protista. Son los reinos en los que se divide y también el reino de los móneras. Vamos a hablar del reino animal de manera principal. El reino animal es el más evolucionado de todos. Se divide en animales vertebrados como en animales invertebrados. Los animales son pluricelulares. ¿A qué se refiere que son pluricelulares? Que tienen más de una célula. Tienen una alimentación heterótrofa. ¿A qué se refiere que tienen una alimentación heterótrofa? Que necesitan de otros animales para poder subsistir. Que tienen una respiración que necesita el oxígeno o una respiración aeróbica. Su reproducción es sexual y está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, insectos, moluscos, entre otros. Ahora vamos a hablar un poco más acerca del reino vegetal. El reino vegetal es uno de los más antiguos que existe. Forma parte del reino Plantae. ¿Qué trata este? Se caracteriza por su naturaleza inmóvil. ¿A qué se refiere con naturaleza inmóvil? Que se mantienen en un sitio por decisión propia, ¿sí? Son de naturaleza pluricelular, tienen más de una célula y su membrana es una membrana eucariota. Avanzamos al reino fungi o al reino de los hongos. Este se caracteriza principalmente porque están las levaduras, los mohos y toda especie de setas. Estos organismos también son pluricelulares, son de células eucariotas y son heterótrofos, que también necesitan de otros animales. Mientras que el reino de las plantas no es heterótrofo, es autótrofo, consigue el alimento propio a base de la fotosíntesis de manera principal. Avanzamos un poco hacia el reino protista. ¿Qué es el reino protista? Es donde están los protozoos, y las algas. Son organismos muy distintos, muy diferentes entre sí. Los protozoos son unicelulares, viven en el agua y en el suelo, mientras que las algas llegan a ser pluricelulares. Pueden vivir tanto de manera individual o de manera conjunta y forman parte del plancton. También están ocultas bajo las rocas, pueden vivir en ríos, en mares, entre otros lugares. Ahora vamos a avanzar un poco más hacia el reino mónera. El reino mónera es de los seres vivos microscópicos principalmente y se aglutinan los organismos procariotas, en este caso las arqueas y las bacterias. Este grupo presente en todos los hábitats y forman seres unicelulares de un solo núcleo, un núcleo definido, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poco hacia la diversidad de los organismos.
La diversidad de los organismos habla de tres partes importantes: la genética de especie y de los ecosistemas. La genética refiere el número total de características que pueden ser transferidas de especie a especie o de generación en generación. La parte de especie refiere a la variedad que pueden tener dentro de un hábitat o dentro de un ecosistema con el cual se correlacionan. Y vamos de ecosistemas. Esa es la posibilidad de relacionarse entre especies que habitan en una misma región, que tienen la misma relación de hábitat que los rodea. Vamos a ver las características principales que tienen los organismos, que tienen los seres vivos. Vamos a la nutrición. La nutrición puede ser autótrofa, que ellos mismos pueden generar su alimento; heterótrofa, que ellos necesitan consumir otros animales para generar ese alimento; que pueden ser organizaciones celular, unicelular de una célula, o pueden ser pluricelulares, que es de 2 o más células. Su tipología puede ser eucariota. ¿Qué es una célula eucariota? Es que su material genético está rodeado por una membrana, y una procariota que carecen de esa membrana. Su respiración puede ser aeróbica. ¿A qué se refiere aeróbica? Que necesitan del oxígeno para poder respirar, y una respiración anaeróbica, que no necesitan del oxígeno. Van a ir a una reproducción. Una reproducción puede ser sexual entre hembra y macho, una reproducción asexual, que no necesitan de la pareja para poder reproducirse, o por esporas. La locomoción o el movimiento puede ser autónoma o inmóvil. Autónoma se puede poner como ejemplo las aves migratorias o los animales que realizan migración. Son autónomos porque se mueven de un sitio a otro sin la necesidad de que alguien los movilice. Vamos a llegar a la parte del medio ambiente. El medio ambiente tiene factores importantes: un factor terrestre, un factor acuático, que puede ser diferentes lugares donde estén los organismos vivientes. El medio ambiente es un conjunto de características físicas, terrestres, acuáticos, químicos y biológicos, que definen las cualidades que pueden tener estos en el espacio que habitan y los condiciona. El hábitat es el lugar donde viven organismos concretos, y una población es el conjunto de una misma especie que tienen un área determinada o que viven en un área determinada. El conjunto de seres vivos es más el lugar donde estos viven, que se llama biotipo. Recibe el nombre de ecosistema también. El ecosistema es un conjunto de organismos, de factores ambientales que dan o que se conoce como biocenosis. La biocenosis más el biotipo o tipo de vida, el ecosistema más el tipo de vida, forman lo que conocemos como bioma. Tienen características que se pueden extender en toda una zona geográfica. En este caso, un bioma interandino, que tiene la biocenosis y el biotipo, y un bioma un poco más húmedo, como una parte tropical, que difieren tanto en clima, condiciones de la tierra, condiciones ambientales, condiciones de clima, que varían un poco más. Vamos ahora hacia los aspectos físicos y aspectos biológicos de los organismos. Los organismos pueden ser, los factores físicos o factores bióticos son el clima, como lo hablamos anteriormente, el suelo, el agua, porque nuestro planeta recibe también toda su energía de parte del sol, ya que la luz es esencial para la fotosíntesis o para la recepción y el intercambio de energía que tienen las plantas. La temperatura tiene influencia alta en los procesos bioquímicos, en los procesos químicos de la vida, de todo organismo. El agua que todos los animales, que todos los vegetales necesitan, depende netamente de las lluvias, y pueden aportar tanto humedad o sequedad para el ambiente donde viven. Y los factores biológicos o factores bióticos son los que incluyen animales, plantas, microorganismos, es decir, los seres vivos en general. Estas plantas intervienen los microorganismos que enriquecen el suelo. Otras plantas les brindan protección o compiten por la luz, agua o nutrientes. También los seres humanos
formamos parte de este ecosistema. En cierto punto, involucrados en el mal uso de la tierra, la deforestación y los cultivos, que generan diferentes o distorsiones en el medio ambiente. Sin embargo, existen también aspectos positivos, como los sembríos que generan alimento para el hombre, alimento para el ganado, que proveen alimentos, también la construcción de escuelas, carreteras, de electricidad, al ir avanzando o generando más desarrollo en el hábitat donde están los seres humanos. Bueno, continuando con el siguiente tema de la parte de la sesión número 5, vamos a hablar de la naturaleza de las moléculas biológicas. Las biomoléculas son compuestos químicos formados principalmente por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y se hacen en una nomenclatura o en una abreviatura que es CHOMS, ¿sí? Que significa la C de carbono, H de hidrógeno o oxígeno, N de nitrógeno, P fósforo y S azufre. Ahora vamos a avanzar un poco más hacia la parte de lo que es el ser vivo. Los seres vivos tienen diversos niveles de complejidad en tamaño, en inteligencia y tienen otras características diferenciadoras principalmente que vienen a hacer y a hacerlos adaptarse en diversos entornos, competir con otros seres vivos en el acceso a recursos necesarios para poder sobrevivir, para poder desarrollarse, para poder tener esto como su mundo, su entorno totalmente. Y eso ayuda a la adaptación y a la evolución de las especies. ¿Sí? Aún así, los seres vivos se distinguen de la materia inerte porque son estos quienes intentan sobrevivir y mantenerse por todos los medios posibles. Y vamos a ir al ciclo de vida de los seres vivos. El ciclo de vida de los seres vivos es principalmente su nacimiento, que eso viene a nacer en diferentes estados de maduración. Hay seres vivos que tienen un estado de maduración mucho más grande, hay seres vivos que tienen un estado de maduración que va aumentando de acorde al tiempo. Un ejemplo puede ser un canguro. Nace de una manera muy pequeña, muy pequeña, que avanza hasta la marsopa, hasta la bolsa de su madre y va desarrollándose ahí, pero ya puede movilizarse por sí mismo. La alimentación puede variar, algunos son mamíferos, otros empiezan a alimentarse de manera natural por todo lo que hay. Su crecimiento, su desarrollo va siendo acorde a su ambiente, acorde a cómo van viviendo. Hay seres que se quedan con sus familias, con sus entornos, mientras se desarrollan hasta llegar a su madurez o su etapa reproductiva, que es la siguiente. Llegan hasta su madurez sexual, su etapa reproductiva, llegan después al envejecimiento o la muerte. El envejecimiento o la muerte termina el ciclo de vida de un ser vivo, pero sin no antes de haber dejado y perpetuado su especie, repitiéndose varias veces en toda su ciclo de vida y en toda su especie. Vamos a ir con las funciones vitales. Las funciones vitales viene a ser la parte de la nutrición, la alimentación, cómo obtienen su material de energía que les permite mantenerse vivos, que les permite seguir. La relación con el ambiente, se relacionan con el ambiente de una manera especial porque compiten, porque viven, porque tienen otros seres vivos y otros seres vivos de los cuales pueden alimentarse en el caso de los animales, de los carnívoros o en caso de los herbívoros que pueden huir al momento de ver la amenaza o una presa. Y van aparte de la reproducción para mantener su especie y para perpetuarla. Avanzamos un poco más y llegamos a la parte de los niveles de organización de la materia. Los niveles de organización de la materia son varios, que nos permiten conocerla, que nos permiten ver cómo se va desarrollando. Vamos primero a un nivel subatómico. Sabemos que los átomos están compuestos por partículas muy pequeñas, que son los protones de carga positiva, los neutrones que no tienen carga y los electrones que tienen una carga negativa. Viene a ser el nivel subatómico. El nivel atómico ya es en el que el átomo está unido por todos ellos. Es la partícula fundamental en la materia y que permite ir creciendo. Avanzamos hacia el nivel molecular. El nivel molecular es el conjunto de varios átomos
que se juntan por diversas razones y que responden a efectos del electromagnetismo o de enlaces químicos. Avanzamos un poco más, llegamos hacia el nivel celular. El nivel celular es la conjugación mínima o la unidad mínima de la vida de todos los seres. Se componen de al menos una célula, que ahí, como habíamos visto anteriormente, son unicelulares, o de varias células que ya son multicelulares. Unicelulares, que son de una célula, y pluricelulares o multicelulares, que son de dos o más células. Después avanzamos un poco más, ya el conjunto de la parte subatómica, de la parte de los átomos, de la parte de los electrones, neutrones, protones, un átomo, una molécula, empiezan a formar una célula, y las células empiezan a formar tejidos, empiezan a formar más adelante órganos y posteriormente sistemas. Tejido va a ser el tejido tegumentario, puede ser el tejido muscular, puede ser el tejido hepático, entre otros. Y llega la parte de los órganos, ya forma un órgano. El órgano puede ser el corazón, que viene a tener un tejido muscular. Un órgano puede ser el cerebro, que igual tiene un tejido. Y llegamos a la parte de los sistemas o aparatos. La parte de los sistemas o aparatos, un sistema cardiovascular que tiene un tejido cardíaco, su órgano viene a ser el corazón y su sistema viene a ser las venas y arterias que recorren todo nuestro organismo para transportar el oxígeno principalmente. Avanzamos un poco más. Tenemos ya la parte de organismos. El organismo ya es todo el ser, todo el ser vivo prácticamente. Un conjunto de sistemas y aparatos. Sistema cardiovascular, sistema esquelético, sistema muscular, van a hacer que haya un organismo. Un organismo va a evolucionar y va, como vimos en la parte anterior, va a haber una reproducción, y al haber la reproducción va a haber una población, el aumento de esta especie. Y va a llegar a la especie, que puede ser una especie humana, una especie animal, y ahí viene la parte de la familia de los cánidos, los felinos, entre otros tipos. Un ecosistema es donde varios tipos de seres, de organismos, viven conjuntos y que pueden tanto sobrevivir alimentándose unos de otros como conviviendo de manera pacífica. Viene la parte del bioma. Ya en la parte del bioma es algo más, donde hay agrupación de todos estos ecosistemas en torno a un mismo clima, a una misma región geográfica, y constituyen un bioma. ¿Sí? La biosfera es toda la vida que está en un planeta, que está en un mismo lugar. Avanzamos ya un poco más y vamos hacia las 4 familias de las moléculas biológicas, que son los carbohidratos, que son las proteínas, los aminoácidos, los lípidos y la parte del ácido nucleico. En la parte de los carbohidratos vamos a tener los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. En la parte de proteínas se forman mediante cadenas de aminoácidos principalmente. ¿Y qué son los aminoácidos? Son un conjunto de átomos, de moléculas que nos permiten tener un conjunto, los aminoácidos, un conjunto de proteínas, un conjunto un conjunto de proteínas que nos permiten tener y generar energía. Los aminoácidos esenciales y no esenciales que tenemos, y avanzamos un poco hacia los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Vienen a ser las partes grasas, como los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroides. Y avanzamos un poco hacia el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Principalmente el ADN va a transmitir la información genética de las personas, de los seres vivos, de los organismos, y el ARN va a transmitir y va a hacer la síntesis de las proteínas. Y llegamos por último a las moléculas orgánicas del carbono. El carbono es un compuesto que se encuentra mayoritariamente en todos los seres vivos, como un compuesto orgánico, como un compuesto donde todos los organismos lo utilizan como base para la vida.
Los compuestos orgánicos componen a las células, como vimos anteriormente, componen a los organismos y llevan a cabo los procesos básicos de la vida. Así que el carbono es esencial en la Tierra. Sin el carbono no tendríamos la vida o no existiría la vida como la conocemos. El carbono también tiene la habilidad de formar enlaces estables, de tener varios elementos, ser muy noble con varios elementos para poder formar muchos más enlaces, muchas más moléculas que pueden ayudar. Existen alrededor de unos 10 millones de compuestos orgánicos a base de carbono que se encuentran en los seres vivos. Y uno de los principales, como vimos anteriormente, es el carbohidrato, son los lípidos, son las proteínas y el ácido y los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Muchas gracias.